Bueno, pues no sé si vamos a tener el tiempo para ver toda la sección. En caso que no la veamos toda la sección, quizás voy a poner una sesión de trabajo de clase hoy en la noche. Realmente si no si no nos alcanza el tiempo, sería solamente una media hora para poder terminar la sección 2.4 y así que ya estemos listos con eso con respecto al material, ¿verdad? Después de vacaciones. Bien, entonces uno de los aspectos más importantes de esta sección es hallar una forma para poder cuantificar qué tan rápido es nuestro método bueno, de punto fijo, por ejemplo. Si nosotros tenemos dos funciones de iteración, bueno, es cierto, una forma es básicamente ver en cuántas iteraciones converge, pero también nosotros quisiéramos otras formas más específicas de cómo podría converger una secuencia. Y aquí está básicamente la definición. Orden de convergencia. Poner que P sub n es una secuencia que converge a P con P sub n distinto a P para todo n. Si existen constantes positivas lambda y alfa, tal que la diferencia entre P sub n menos P y P sub n menos P a la alfa, si el límite cuando n tiene el infinito de esta expresión es igual a lambda, entonces la secuencia P sub n converge a P de orden alfa con error asintótico lambda. Entonces, lo más importante de esta definición es el orden de convergencia. Por ejemplo, vamos a demostrar que el método de disección, el método de bisección converge linealmente. Bueno, ciertamente si las condiciones se cumplen, ¿verdad? Que mi función es continua y de que yo tengo un intervalo inicial donde el producto de las imágenes es negativo, es distinto, ¿verdad? Que las imágenes en el intervalo es, son distintas. Entonces, converge linealmente, es decir, de que alfa es igual a 1. Entonces, cuadráticamente, si alfa es igual a 2, es decir, de que si yo saco la secuencia del método de bisección, entonces la secuencia P sub n que me genera cumple este límite, pero con alfa igual a 1. Eso es lo más importante de, de todo este capítulo. Entonces, una técnica iterativa de la forma P sub n igual a g de P sub n menos 1 es de orden alfa. Aquí ya me está hablando de una técnica iterativa para hallar el punto fijo, ¿verdad? X igual a g de x. Si la secuencia que genera para converger a la solución P igual a g de P es de orden alfa. Si alfa es igual a 1 y lambda es menor que 1, la secuencia es linealmente convergente. Si alfa es igual a 2, la secuencia es cuadráticamente convergente. O sea, ya están, digamos que, dos de las convergencias más de las que vamos a estar hablando con mayor frecuencia. No necesariamente tiene que ser eso un número entero, ¿verdad? Entonces, esto es lo más importante, lo que nos importa más es este alfa, perdón. Si alfa es igual a 1, la convergencia es lineal, como el método de bisección. Y si alfa es igual a 2, por ejemplo, Newton. Newton.
el método de Newton, pero bajo las condiciones tradicionales, bajo las condiciones, pues frecuentes. Vamos a ponerlo aquí, frecuentes. Hay casos en los cuales el método de Newton no es tan rápido y vamos a verlos en esta sección, pero son más la excepción que la regla. Entonces, identificar en este ejercicio el orden de convergencia de estas secuencias. Veamos. Identificamos el orden de convergencia de estas secuencias. Noten, empiezo por 5 por 10 a la menos 1. Primero, bueno, la primera pregunta, antes de indicar el orden de convergencia, me tengo que preguntar a qué número convergen. ¿A qué número convergen? Entonces, P sub n tiende a ciertamente cero. Y aquí también, ambas secuencias tienden a cero. Entonces, solo que una converge mucho más rápido. 5 por 10 a la menos 1, 2.5 por 10 a la menos 1, 1.25 por 10 a la menos 1. Bueno, realmente esto es como que va siendo dividido por 2. Entonces, vamos a ver si podemos hallar alguna expresión para esto. Un medio, para esto, un medio a la n. Vamos a ver, solo por curiosidad, quiero ver si esto es un medio a la n. Entre 2 a la 7. Vamos a ver, 7.8125 por 10 a la menos 3. En efecto, esto es P sub n es, logré identificarlo, un medio a la n. Podré identificar este. Y este como, por ejemplo, el de bisección me podría generar una secuencia de este tipo. Entonces, el método de bisección o algún método de punto fijo podría generarme algo así. El segundo, un medio. Aquí 1.125 es como que si lo hubiera dividido entre 4. Vamos a ver, 1 entre 2, 2 a la n. Si n es igual a 1, entonces menos 1. Vaya, pongámosle aquí menos 1. Si n es igual a 1, entonces tendría 1 entre 2 a la 2 a la 0. 1 entre 2.5. Si n es igual a 2, tendría 1 entre 2 a la 2 a la 1, es decir, un cuarto. No, pero eso no es lo que busco. Necesito dividirlo todavía entre 2. Entonces, vamos a ver. Aquí, este es un cuarto de lo que es el de arriba. El siguiente, vamos a ver, 1.25 por 10 a la menos 1 entre 7.825 por 10 a la menos 3. 16 veces. A ver, aquí es como que ya dividido entre 4. Y aquí es como que haya dividido entre 16. Imagino que el siguiente va a ser 7.81 25 por 10 a la menos 3 entre, bueno, imagino que 4 al cuadrado, 4 al cubo, 64 quizás.
Vamos a ver, 1.22. No. El siguiente, 3 perdón, 7.81, 25 por 10 a la menos 3 entre 3.0518 elevado a la menos 5. ¿Cuánto es esa división? Es casi 256. Aquí dividí por 2 al cuadrado, dividí por 2 a la cuarta, aquí es 2 a la octava. Entonces, el numerador se está multiplicando por 2. Perdón, el exponente se está multiplicando por 2. Entonces, el siguiente quizás va a ser división por 2 a la 16. Parece que esta expresión está de alguna forma correcta. Pero si n es igual a 1, 2 a la 0 es 1, un medio. 0.5, que es el primero. De ahí, vaya, pero para hallar uno de estos es como que si yo estuviera multiplicando estos términos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. 2 a la 1. Quizás aquí hay un 2. Vaya, el primer término, P sub 1 fue un medio. El segundo término fue 1 entre 2, como dividí entre 4, ¿verdad? 2 al cubo. El tercer término es dividido por 2 a la cuarta, 1 entre 2 a la séptima. Veamos. Entonces, la potencia es como si fuera 2 a la n menos 1. Ah, ok, ok. Ahí está la cosa. Vamos a ver. Probemos ahora con el séptimo término. Con el séptimo término no creo que salga en la calculadora. Pongamos el quinto. 2 elevado a la menos, paréntesis, 2 elevado a la 5 menos 1, pero el menos 1 no está restando a 5, ¿verdad? Entonces obtengo 4.6566 por 10 a la menos 10. Entonces logré descifrar aquí ¿cómo se llama? Logré descifrar esta secuencia y el método de Newton, por ejemplo, nos podría dar una convergencia de este tipo. Noten de que esta convergencia es mucho más rápida que la lineal. Entonces, esta es una convergencia lineal y vamos a calcular el P sub 0. Recordemos que para hallar, para que la convergencia sea lineal, entonces el límite de, cuando tiene el infinito de P sub n más 1 menos P, entre el valor absoluto de P sub n menos P. Bueno, en este caso está un poco fácil, ¿verdad? P es igual a 0, P sub n más 1 sería 2. Bueno, pongámoslo ahí como un medio. Bueno, pongámoslo ahí como un medio. Un medio a la n más 1. Y aquí abajo sería solamente un medio a la n. Hay una cancelación considerable. De aquí saco un medio a la n, se cancela y nada más me queda un medio. Límite cuando n tiene el infinito igual a un medio. Y este es mi número lambda.
Y esto fue lo importante de que aquí el exponente fue 1, por alfa es igual a 1. Entonces, eso es lo importante de que aquí obtuve este lambda positivo con aquí poniéndole 1. Si la convergencia fuera superlineal, este tendría que haberme dado 0 porque el numerador converge más rápido que el denominador. Si la convergencia no llega a ser lineal, me tendría que dar este límite infinito porque el denominador eh, no se está yendo tan rápido a 0 como debería hacerlo. Claro, y si lambda es mayor que 1, también hay problemas. Eh, Aunque me parece que podría haber algunas excepciones para un lambda igual a 1, pero eso es de ver también. Si yo lo aplico, si yo aplico este P sub n, voy a obtener 0. Y lo que me indica eso es de que la tasa de convergencia mayor, es mayor que alfa igual a 1. Entonces, en este caso, pues tengo una convergencia aquí, una convergencia cuadrática, alfa igual a 2. ¿Por qué? Bueno, pues límite, creo que hacemos aquí una diferencia. Cuando n tiende al infinito de P sub n más 1 menos P entre P sub n menos P. Y ahora lo importante, ¿verdad? Lo importante es que nosotros vamos a poner que aquí, incluso lo vamos a poner un poco más grande, aquí está el cuadrado. Casi no se ve muy, vamos a ver, al cuadrado. Realmente quiero otro color, no que se vea, está bien el rojo. Ok, al cuadrado, muy bien, y esto es el límite cuando n tiende al infinito de, bueno, tiende a 0, ¿verdad? Y además son positivos, entonces solamente tengo que poner 1 entre 2 a la 2n menos 1, 2n más 1, y abajo quizás esto lo voy a poner mejor con exponente negativo para que sea más ordenado, 2 a la menos, 2 a la n menos 1, sí, se ve más ordenado así, y aquí hay un más 1, 2 a la menos, 2 a la n menos 1, ok, ahí hay un paréntesis que está más grande de lo que debería de ser, eh, límite cuando n tiende al infinito. Vamos a ver, este 2 a la n más 1 lo puedo separar como un 2 a la n más un 2 a la n. Eh, entonces de aquí me va a quedar solamente un 2 a la... Ah, pero este es al cuadrado. Este es al cuadrado, por lo tanto este está siendo multiplicado por 2. Ok, ahí hay una gran diferencia. Bien, entonces por ese 2, ¿verdad? Entonces numerador sería 2 a la 2 a la n más 1 menos 1. Y abajo voy a poner, vaya, 2 a la menos 2 a la n más 1. Y aquí iría 2, ¿verdad? Pero en vez de eso, voy a sacar un factor 2 de todo esto. O sea, de todo esto, esto sería menos 2 a la n más 1 más 2, ¿verdad? Sin el paréntesis, voy a sacar un 1 de ahí, entonces voy a sacarlo aquí afuera para poder cancelar estos y me queda un medio y este sería mi lambda. Este sería mi lambda positivo. Y hemos demostrado que en efecto
el orden de convergencia es 2. Si yo hubiera dejado uno acá, este me hubiera dado 0. Si yo pusiera un 3 ahí, esto me daría infinito. Si yo pusiera 2.1 me daría infinito. Si yo pongo 1.9 me daría 0. Así que esa es la situación. Y aquí un ejercicio, vamos a ver acá. Hay una secuencia que cumpla que converja cuadráticamente. Bueno, realmente ya la tenemos. Ya la respuesta la tenemos gracias al trabajo que hemos hecho. Esta secuencia converge cuadráticamente 1 entre 2 a la 2 a la n menos 1. Otra pregunta sería que tenga un orden de convergencia 3. Entonces, a veces puede que haya cierto nivel de confusión hablando con la notación Big O, ¿verdad? Entonces, con la notación Big O es distinto hablar de un orden de convergencia eh, a indicar eh, de que estamos trabajando con este alfa, ¿verdad? Que la secuencia es cuadráticamente convergente o linealmente convergente. No hay que confundir esos términos. Bueno, esa pregunta ya, entonces ya está respondida. Uno eh, de los teoremas que es un poco trabajoso. Bueno, aquí hay varios teoremas, varios resultados que son trabajosos, por eso es que no sé si voy a terminar a las 12:15. Probablemente haga alguna sesión hoy en la noche para poder terminar lo que se necesita si hubiera pendientes todavía. Entonces, sea G una función continua en AB tal que G de X esté en AB. Bueno, aquí ya vemos uno, primero que es continua en este intervalo. A ver, quisiera otro color, con el color rojo, continua en el intervalo. Y además, la imagen, la imagen del intervalo está en el intervalo. Además, G' es continuo en AB y existe K menor que 1 tal que está acotado para todo X. ¿Ok? Ahí están todos los elementos de qué teorema. Vamos a ver ahí un medio punto. Si alguien me dice, ahí están todos los elementos para un teorema. Y este es un punto de inicio para la demostración. Bueno, dicen de que si G' de P es distinto de 0, entonces para cualquier P sub 0 en este intervalo, bueno, distinto al punto de convergencia, ¿verdad? La secuencia converge solo linealmente al único punto fijo P. Lo que necesito demostrar es que converge solo linealmente. A ver, pero ahí lo que puse en rojo, debo demostrar de que converge al único punto fijo P linealmente. Esa es la clave. Esa es la clave.
A ver, solo denme un segundo. Bien, entonces, ¿alguien identificó eso que está en rojo? Básicamente, ¿qué me, qué me permite? Bueno, escribámoslo entonces. Las hipótesis eh, satisfacen el teorema de punto fijo. Entonces, tenemos el cual nos garantiza que para cualquier P sub 0 en AB, el método convergerá, el método converge al único punto fijo P. Ok, tenemos ahí una facilidad, ¿no? Tenemos una facilidad. eh, Vamos a ver. Vaya, ¿qué es lo que necesito ahora? Yo necesito de alguna forma hallar este límite. Entonces, bueno, pongamos ahora, coma, P sub n más uno menos P. Bueno, P sub n más uno es G de P sub n y P es G de P porque es punto fijo. El teorema de valor medio me dice de que esto es igual a un G' de Xi multiplicado por, bueno, pero aplicándole este valor absoluto, ¿verdad? P sub n menos P. Y aquí Xi, vamos a ponerlo de P sub n, está entre P sub n y P. Entonces, bueno, ya tengo una expresión para la diferencia entre P sub n más uno y P sub n y P. Pues límite cuando n tiende al infinito del valor absoluto de P sub n más uno menos P entre P sub n menos P, ¿a qué es igual? Bueno, es igual al valor absoluto de, al límite de, cuando n tiende al infinito, de G sub prima de Xi sub P sub n, pero G' es continuo, valor absoluto es una función continua también, entonces esto es valor absoluto de G' de límite cuando n tiende al infinito de Xi sub P sub n. ¿Y qué me pueden decir de este límite?
¿Qué me pueden decir de ese límite que está ahí adentro? Tanto G', ahí está en la G' dice que es continuo, puedo meter límite, valor absoluto es continuo, así que también puedo meter límite ahí. ¿Qué me dice? ¿Qué me pueden decir de este límite? ¿Será que lo puedo conocer? ¿Será que yo conozco este límite cuando n tiende al infinito de xi de p sub n? Vamos a ver, medio punto, el que me diga. ¿Qué me pueden decir? Bueno, la respuesta es que como phi de p sub n está entre p sub n y p sub n converge a p, no queda de otra más que este número converge a p. Por lo tanto, esto es igual a valor absoluto de g' de p, pero esto es distinto de cero. Así de que se ha demostrado el orden de convergencia es lineal. Lineal, alfa igual a 1. Noten aquí la condición fuerte fue de que eh, G' de P era distinto de cero. O sea, si queremos mejor tasa de convergencia, hay que buscar, necesitamos que G' de P sea igual a cero. Esto es interesante. Este teorema nos dice, bueno, ok, si G' de P es distinto de cero, no esperes más que una convergencia lineal. Entonces, si yo quiero algo mejor, necesito buscar donde métodos tal que G' de P sea igual a cero. Esa es parte de las conclusiones de este teorema. Ok, entonces ya con eso hecho, el teorema 2.9, vamos a ver. Sea P una solución de la ecuación x igual a g de x, suponer que G' de P es igual a cero, ok, y G' es continuo con eh, G' de x, valor absoluto menor que m en un intervalo abierto y que contiene a P. Entonces existe un delta mayor que cero, tal que para P sub 0 en P menos delta, P más delta, la secuencia definida por P sub n igual a G de P sub n menos 1, donde n mayor o igual que 1 converge al menos cuadráticamente a P. Al menos cuadráticamente a P. Esto es lo que nosotros estamos buscando, ¿sí? Que converge al menos cuadráticamente. Podría incluso ser mejor que eso. Además, para valores suficientemente grandes de n, pues obtengo esta cota que podría ser muy útil para ciertos problemas. Bueno, entonces, para la demostración, buscamos nosotros, para la demostración, de nuevo, ¿verdad? Ver si el método de punto fijo funciona, ¿no? Entonces, anteriormente habíamos visto de que si la derivada en un punto es igual a cero, entonces yo puedo hallar un intervalo cerrado alrededor de ese punto tal que eh, la función está acotada por cualquier número. Entonces, me parece ahí que la demostración empieza con sea k un número entre cero y uno,
Pero realmente yo creo que se podría haber dado solamente k igual a 1. Entonces, escogemos, escogemos delta mayor que cero, tal que cumpla las siguientes condiciones. Prima de x en valor absoluto esté acotado por un k que es menor que 1. Eh, pero también un intervalo abierto que contiene a p. Vamos a ver. Como aseguro yo, suponer que g' de p es igual a 0, g' es continuo. Como g' es continuo, quiero ese detalle. Si desde ya puedo escoger un delta que me asegure todo, ¿verdad? Que me asegure todo. Entonces, para después no estar recortando todavía más el intervalo. G' es continuo. Entonces, sí, y G' de x esté acotado. Valor absoluto esté acotado en P menos delta, P más delta. Pues como este intervalo es simétrico, entonces, y como además la magnitud de la derivada está acotada por un k, pues debido a la anterior, aunque específicamente por esta razón y por el hecho de que yo tengo un intervalo que es simétrico, o sea, es de la forma P menos delta y P más delta, ¿verdad? Con el punto fijo nosotros teníamos que demostrar no solamente que era menor que o igual que k, sino que también de que la imagen del intervalo es en el intervalo. Pero si es simétrico, basta con que con que esté acotada la derivada, porque el vapeo es de contracción. Debido a lo anterior, que es un mapeo de contracción, es decir, de que si yo le meto números a esto, a g, me lo va a acercar a p. Por lo tanto, la imagen de este intervalo va a estar en este intervalo. Es de contracción y el teorema de punto fijo aplica. Sea G, sea P. Ahora que yo sé que hay un único punto de convergencia, eh, aquí nada más nos dicen de la secuencia. Sea P el punto de convergencia, el único punto de convergencia de la secuencia P sub n. Vamos a ver. Vaya, entonces lo que vamos a ocupar aquí es Taylor con respecto a g de x. Vamos a ver, g de x igual a, y vamos a hacer aquí la expansión alrededor de p, más x menos p entre 1 factorial por g' de p. Eso es, porque g' de p es igual a 0. Muy bien. Más x menos p al cuadrado entre 2 factorial. Quizá eso lo voy a quitar ya para no complicarme, de primer grado. Entonces, sí,
A ver, el polinomio, el teorema de Taylor, bueno, sí, el polinomio de Taylor de grado uno. Bueno, es que realmente eso no es el polinomio porque ocupando el teorema de Taylor de grado uno alrededor de P, obtenemos esto, ¿verdad? Y además lo que voy a hacer ahora, voy a borrar la X y voy a poner P sub n. Entonces a este xi le voy a poner xi de P sub n. Este xi de P sub n está entre P sub n y P. Muy bien. Para empezar, bueno, G de P sub n es P sub n más 1. G de P, por ser punto fijo, el único punto fijo P, ¿verdad? Eso es P. G' de P, ya lo tengo entre las hipótesis de que es igual a 0. Me dicen de que G' es continuo, entonces lo tengo ahí. Vamos a ver, más P sub n menos P al cuadrado entre 2 por G' de xi de P sub n. Muy bien, estamos llegando al resultado que queremos, porque entonces límite cuando n tiende al infinito de, vamos a ver, vamos a calcular aquí el valor absoluto de P sub n menos más 1 menos P entre P sub n menos P al cuadrado es igual a límite cuando n tiende al infinito. Bueno, pues si esto lo saco de acá, ¿verdad? De aquí yo puedo sacar con facilidad P sub n más 1 menos P entre P sub n menos P al cuadrado. Eso sería un medio. Bueno, G doble prima de sí, de P sub n por un medio acá. Valor absoluto, porque después le apliqué valor absoluto. Y de nuevo, valor absoluto es una función continua. Puedo meter límite. G' es una función continua. Puedo meter el límite. Y P sub, sí, de P sub n está entre P sub n y P. Por lo tanto, el límite de este es G' de P. O sea que esto es igual a G' de P entre 2, valor absoluto. Ok, entonces, y además, creo que dice aquí que, ajá, este es mayor o igual que 0. Mayor o igual que 0. Por el valor absoluto, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, converge al menos cuadráticamente. Converge al menos cuadráticamente en el sentido de que, pues, si este número es positivo, converge cuadráticamente y es igual a 0, entonces el orden de convergencia es superior. Finalmente, pues al quitar el límite, al quitar el límite, P sub n más 1 menos P entre, bueno, es igual a un medio de
que doble prima de psi de P sub n por P sub n menos P al cuadrado. Al quitar el límite, ¿verdad? Pero habíamos comentado de que como esta es una función continua, entonces esta magnitud podría estar acotada por un m. Así escogimos nosotros nuestro, nuestro intervalo, p menos delta por p más delta, ¿verdad? Lo que nos garantiza eso, poder hacer eso, es el hecho que G doble prima es continua. Si no fuera continua, entonces no podría asegurar de que existe un intervalo donde está acotado. Y ahí está, pues, la otra parte que había que demostrar, que era esta desigualdad, ¿no? Menor igual, menor. Tendría que ser estrictamente menor. Ok, no sé si hay alguna pregunta. No sé si hay alguna pregunta de lo que hemos visto. Está bastante, está bastante interesante, ¿no? Todo eso. ¿Alguna pregunta de lo que estamos viendo? Ok, convergencia cuadrática mucho mejor que convergencia lineal. Noten aquí a la séptima iteración, este ya iba por 10 a la menos 39 y este 10 a la menos 3. Lastimosamente no tenemos siempre que el método sea tal que g' de p sea igual a 0. Bueno, este ejercicio quizás es un poquito sencillo, quizás solamente lo voy a copiar y pegar de acá porque también por motivos de tiempo. Entonces, vamos a ver. Quiero copiar. Vamos a hacer esto un poco más pequeño. Pues, vamos a comentar esto para ganar algo de tiempo. La forma más fácil de construir un problema de punto fijo asociado con un problema de búsqueda de raíz f de x igual a 0 es añadir o sustraer un múltiplo de f de x. Lo que hemos visto, ¿verdad? Entonces considera esta secuencia. G, un problema de punto fijo. Entonces, la forma en la cual yo puedo conectar un problema de búsqueda de raíz con un problema de punto fijo es, por ejemplo, que g de x sea igual a x menos phi de x por f de x. Que f de x sea 0 me genera que g de x sea igual a x. Y que g de x sea igual a x me genera que f de x es igual a 0 con tal que la raíz no sea compartida con phi de x. Donde phi es una función diferenciable que se va a escoger más tarde. Para el procedimiento iterativo derivado de g, para que sea convergente cuadráticamente, necesitamos que g' de p sea igual a 0 cuando f de p sea igual a 0. Ya que la derivada, bueno, al derivar esto, ¿verdad? 1 menos phi' por f menos, por ese menos, ¿verdad? F' phi. F de p es igual a 0. Al sustituir x por p, tendría que g' de p es igual a 1 menos phi' de p, f de p, pero eso se hace 0 por este término y solo me queda pues f' de p por phi de p. Y g' de p es igual a 0, sí, solo sí. A ver, g' de p es igual a 0, sí, solo sí. Mi función phi, que esto sea igual a 0, phi tiene que ser 1 entre f' de p. Pero yo puedo solventar eso si mi phi de x es 1 entre f' de x. Entonces, eso me aseguraría de que phi de p es igual a 1 entre f' de p.
me generaría un procedimiento que es convergente cuadráticamente. Ya vimos arriba que lo que necesitamos es que g' de p sea igual a cero. Por lo tanto, al sustituir phi de x igual a 1 entre f', obtengo este método, que es obviamente el método de Newton. Aquí hemos hallado el método de Newton. Hemos redescubierto el método de Newton enfocándonos en el hecho de explotar el hecho de que g' de p tiene que ser igual a cero. Llegamos a lo mismo. Entonces, derivamos primero el método de Newton utilizando Taylor. Después, y ahora estamos derivando el método de Newton explotando el hecho que g' de p tiene que ser cero. Y luego está gráficamente, ¿verdad? Eh, que es uno de los problemas que está ahí, ¿no? Que nos dice de que el método se describe de la siguiente forma, que el punto lo localizo en la función, trazo una tangente, y mi siguiente punto es la intersección de esa tangente con el eje X, y así sucesivamente. Y eso también me genera la misma función de iteración. Entonces, si f de p es igual a cero y f' de p es distinto de cero para valores que inician suficientemente cerca de p, el método de Newton va a converger al menos cuadráticamente. Esa es la cosa. No sé si hay alguna pregunta con respecto a esto. No sé, otra forma de derivar el método de Newton. ¿Alguna pregunta por ahí? Vemos entonces eh, raíces múltiples, que es una problemática que tenemos que tomar en cuenta. Me parece que estoy un poco cerca de terminar, quizás no es necesario la sesión que les decía. Son las 11:30, todavía tengo un poco más de media hora. Ok, esperemos que podamos completar. Raíces múltiples, eh, ¿cómo saben en inglés ahí? Multiple roots. Ok, no, ninguna palabra extraña ahí. Una solución P de f de x igual a cero es un cero de multiplicidad m de f. Si para x distinto de p podemos escribir f de x como x menos p a la m q de x, donde límite cuando x tiende a p de q de x es distinto de cero. Ejemplo, la función f de x igual a cero tiene un cero simple en x igual a cero. Entonces, la primera vez que yo vi esto, cuando era estudiante, yo estaba como, bueno, ¿y por qué esto es importante? Sí, porque lo primero que se me ocurría era que eran polinomios, ¿no? Que eran polinomios. Ahora, si nosotros vemos con seno de x, ¿verdad? Límite cuando x tiende a cero de seno de x, esto es igual a cero, ¿verdad? Entonces yo puedo sacarle un cero a seno de x. Eh, a ver, pongamos aquí que la función es seno de x. Yo puedo expresarlo también como x por seno de x entre x, porque yo noto de que el límite de esto fue cero. Entonces yo puedo, digamos que, extraerle un cero. Y ahora que está de esta forma, bueno, esto es como x menos cero por seno de x entre x, ¿verdad? Entonces, este sería como mi q de x. Realmente aquí no le he sacado todos los ceros, porque cuando x tiende a cero me dio cero. ¿Y qué tal cuando está de esta forma? ¿Qué tal límite cuando x tiende a cero de seno de x entre x es igual a 1? Así que ya no tiene, aquí ya no tiene más ceros. Entonces, en efecto, f tiene un cero simple
en x igual a cero, porque yo le puedo extraer un x menos cero y lo que me queda, el límite es distinto de cero. Pero en la función en sí, cuando yo aplico límite, sí me da cero. Así de que puedo extraer raíces, por decirlo así. Claro, esa función no es continua, ¿verdad? Pero no ese es el punto. Por eso es que trabajamos aquí con límites, porque sabemos que en x igual a cero eso no está determinado. La función f C1 en AB tiene un cero simple en P en AB. Sí, solo sí, f de P igual a cero, pero f' de P es distinto de cero. Vaya, vamos a trabajar ese teorema. De hecho, quizás este es el último teorema que voy a desarrollar por cuestión de tiempo. Los otros solo los vamos a comentar. Ok, la función f en C1 continuamente diferenciable en AB tiene un cero simple en P en AB. Sí, solo si f de P es igual a cero, pero f' de P es distinto a cero. Demostración. Y ustedes saben de que esta es una doble implicación, así de que debo de trabajar una implicación primero. Entonces, para esta implicación hay un cero simple. P es un cero simple. Y esto, es decir, que yo puedo escribir a f de x como x menos p por q de x, donde q de x no tiende, no tiende a ser cuando x tiende a p. Ok, entonces, pero bueno, eh, o sea, la función es continua. Q de x quizás no lo sea. Para la cuestión que el límite de f de p, de f de x, cuando x tiende a p, es igual. Bueno, ya este límite yo sé que es distinto de cero, y esto es cero, pero esto es igual a f de p, porque f es continuo. Es decir, q quizás no lo sea, pero f sí. Y necesito demostrar que f', de nuevo, la derivada de f es continua. Quizá q no lo sea, no sea diferenciable, pero f sí lo es. F' de x sería, entonces, derivada del primero sería q de x más x menos p por q' de x. Entonces, vamos a ver. Sabemos que f es continuamente diferenciable, es decir, que si lo derivo, su, el resultado es continuo. Entonces, al aplicarle, quizá le hubiera puesto más espacio por aquí. A ver, esto es cero y ese límite existe. Este límite existe y es acotado porque Q' es una función acotada, porque si no f' no lo sería. Entonces, esto sí se va. Tendríamos límite cuando x tiende a p de q de x, pero yo ya sé que es distinto a cero. Y esto es igual a f' de p. Esta igualdad se da porque f es continuamente diferenciable en la b. Eso sí, pusieron ahí intervalo cerrado. Sí. Ok, ahí está. Entonces, ahí hay algunos detalles que en el libro no están como bien explicados, o sea, es por el hecho de que, y
demostrar esto antes de ver un ejemplo es confuso. Por eso es que aquí puse un ejemplo para indicarles que este q de x no necesariamente es un polinomio. Aquí, por ejemplo, q de x tomó la forma de seno de x entre x. Sí, es una función acotada y todo eso, ¿verdad? Pero hay que jugar con estos elementos de continuidad y todo eso, ¿no? Porque estos detalles técnicos eh, a veces son complicados, ¿no? En la otra fase, en la otra dirección, nos dicen de que f de p es igual a cero. Sabemos, sabemos que f de p es igual a cero, pero f de prima de p es distinto de cero. Entonces lo que vamos a ocupar aquí me parece que es el teorema de Neo-Taylor, ¿verdad? Por Taylor. Vamos a Taylor, si no lo a revisar lo que ocupar. Entonces, x es igual a alrededor de p y de grado cero, f de p por x menos p entre 1 factorial por f' de xi, donde xi está entre x y p. Ok, vamos a ver si es eso lo que estaba buscando. Bueno, en particular, este sería cero, se haría cero. Eh, ok, ahí está, porque lo que estamos llegando a lo que queremos, porque nosotros queremos mostrar de que f lo puedo escribir como x menos p por q de x, donde el límite de q de x es distinto de cero. Ya casi está. Realmente, entonces f de x es igual a x menos p por f' de xi. Y la cuestión es, como f es continuamente diferenciable, esta función es continuamente diferenciable. Ya tiene la forma. Solo tenemos que demostrar que el límite de esta función eh, es distinto de cero cuando x tiende a p. Y esto pongámosle quizá si sub x, ¿verdad? Si sub x. Entonces, ¿cuál es el límite de f' de si sub x? Bueno, pues f' es continuamente diferenciable. Puedo meter el límite ahí adentro. Entonces, y si de x está entre x y p, cuando x tiende a p, no hay de otra más que este sea p. Entonces esto es f' de p, pero aquí sabemos de que esto es distinto de cero. Entonces ya está. P es un cero simple, f de x es igual a x menos p por f' de xi, pero ese, a este pues este xi es una función de x, ¿verdad? Entonces por q de x, donde q de x, bueno, donde q es igual, la función q, f junto con la función xi, porque este sí se calcula a partir de x, ¿no? Para cada x obtengo un xi de x, por lo tanto lo puedo ver como una función. F', perdón, porque f' con xi, ahí está. Entonces, eh, una composición de funciones, y ahí está la otra dirección. Hemos demostrado las dos direcciones, y esta es la demostración, teorema 2.11. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Teorema 2.11, ahí está hecho. Teorema 2.12 es una generalización, pero no hay demostración. Realmente vamos a anotarlo nada más.
pues quizá sí pueda terminar. Vamos a ver. La función f, m veces continuamente diferenciable en AB, tiene un cero de multiplicidad m en P. En AB sí, solo sí. 0 es igual a f de P, igual a f' de P, eh, etcétera, hasta la m menos una décima derivada de f en P, pero la mésima derivada de f en P es distinto de cero. ¿Ok? Entonces, una forma fácil de detectar la multiplicidad de los ceros para una función. Eh, y ahora vamos a hacer un ejercicio. Ejercicio 2.51. Sea f de x igual a e a la x menos 1. Mostrar que f tiene un cero de multiplicidad 2 en x igual a 0. Y después mostrar que el método de Newton con p sub 0 igual a 1 converge a este cero, pero no cuadráticamente. Ok. Entonces, para la integral A, todo lo que tengo que hacer, bueno, ahí quedó ahí con ese rojo, es mostrar que f de x es igual a e a la x menos 1. Entonces, tengo que demostrar que f de 0 es igual a 0, porque sería e a la 0, que sería 1 menos 1 menos 0 menos 1, porque estoy evaluando x igual a 0. F' de x es nada más e a la x menos 1, entonces f' en 0, esto es 1, ¿verdad? Me daría 0. Pero todavía tengo que demostrar que la segunda derivada es distinta de 0. Entonces f doble prima de 0 es igual a 1 distinto de 0. Por lo tanto, f tiene un 0, tiene un 0 de multiplicidad 2 en x igual a 0. ¿Okay? Ahí está el método fácil ahí, ¿verdad? Solamente ver derivadas, ver si son iguales a 0 o 1. B, mostrar que el método de Newton, ya que pusimos así, vamos a ponerlo así, converge a este cero, pero no cuadráticamente. Se ve que el método de Newton sería P sub n más 1 igual a P sub n menos F de P sub n, sería E a la P sub n menos P sub n menos 1 entre F' en P sub n, E a la P sub n menos 1 en n mayor o igual que 1. Quiero ver, n mayor o igual que 0. Empiezo con un P sub 0. P sub 0 igual a 1. No voy a hacer las iteraciones, ya sabemos cómo hacer eso, ¿verdad? Ya lo hicimos una vez. Y aquí están las iteraciones. Realmente quizás aquí debería decir más como que demostrar empíricamente. Y ahí está la cosa, ¿verdad? Realmente el problema es de que f' en P es igual a 0, P igual a 0, ¿no? Si vemos a la secuencia de cálculos, yo no tengo la convergencia cuadrática. Noten aquí arriba, por ejemplo, que en la séptima iteración ya iba por 10 a la menos 39, el otro iba por 10 a la menos 3. Y aquí, pues por la séptima iteración tengo 10 a la menos 2 por ahí. Entonces, en la octava iteración 10 a la menos 3, perdón, en la novena iteración, empíricamente esto converge linealmente. Esto converge linealmente. Y es lo que les decía, ¿verdad? De que el método de Newton, f' es 0, recordemos que p es igual a 0, ¿verdad? Es igual a 0. Esto da problemas.
eh, da problemas. Si yo tengo que f' de cero, ya me estropeó el método y eh, obtengo de que el método ya no converge cuadráticamente, converge linealmente alfa igual a uno, ¿verdad? ¿Qué más dice? Bueno, nos dice que converge a este cero, sí está convergiendo a cero, pero no cuadráticamente. Quiero ver si en el libro hay algún detalle que se me haya escapado. Bueno, aquí nada más mencionaron que se ocupó el teorema anterior, pero ya sabemos eso. La imagen, vamos a poner la imagen también da un comentario interesante. Noten cómo esta función es como aplazada, ¿verdad? Entonces pueden ustedes ver que si yo estoy trazando tangentes, cada vez me estoy acercando con una, o sea, esta forma aplastada como que me está haciendo retardar que las iteraciones estén llegando a cero más rápidamente. O sea, la curva es de tal forma que si yo la estuviera viendo gráficamente, al estar viendo esas tangentes y su intersección con el eje X, ya no es tan rápido como uno esperaría. Entonces, tenemos convergencia lineal. Y aquí tenemos la solución. Vamos a presentar esto así de un solo, también por motivos de tiempo. Realmente las demostraciones que hice eran las más pesadas. Esto es un poquito más sencillo. Aquí tenemos un método para manejar el problema de raíces múltiples de una función f. Defino mu de x como f de x entre f' de x. Entonces, aquí nos dice que si P es un cero de F de multiplicidad M, de tal forma que yo lo puedo escribir como X menos P a la M por Q de X, entonces mi función mu de X, sustituyendo eso, ¿verdad? Aquí está el X menos P a la M por Q de X y su derivada aquí abajo. Entonces, una mayor simplificación me da esta expresión. Tengo que este factor X menos P, pero este otro factor, si yo evalúo en P, entonces obtengo 1 entre M, que claramente es distinto de 0, porque M es un número entero. Entonces, este método es básicamente reemplazar F por mu. O por decirlo así, voy a reemplazar F por F de X entre F' de X. Entonces, eh, si la multiplicidad de P es mayor que 1, entonces usar Newton en f de x entre f' de x en vez de en f de x. Ese es lo que este método me está indicando, ¿verdad? Y vaya, si estoy ocupando en vez de f, ese mu de x, que es f entre f', pues al sustituir en la función de iteración y al simplificar me queda esta función de iteración. Entonces, y aquí sí va a converger a cero cuadráticamente. Y me parece que aquí está pues el método ocupado para el problema que nosotros estábamos trabajando, ¿verdad? De e a la x menos 1 hallar el cero, ¿verdad? Con p sub 0 igual a 1. Entonces,
los resultados para este caso aplicando, aplicando este método. Vamos a ver, que se llama el método mejorado de Newton, creo yo. Aquí dice que puedo aplicarlo a G sin importar la multiplicidad del 0 de F. Teóricamente, la única desventaja de este método son los cálculos adicionales de F' de X. Si yo quiero aplicar el método mejorado de Newton, entonces necesito el F', la segunda derivada. Si yo no tengo la F', pues esto es un problema. Pero también dice que puede causar, como esos dos números pueden estar cercanos y pueden acercarse a cero, así de que también hay, digamos que hay cierto nivel de complicación. Voy a anotar por acá lo que es en esta parte, ¿verdad? No se calculó el primero, ¿no? Ya está aplicado a mi función e a la x menos 1. Y aquí hay otro problema interesante, porque vamos a ver, comparar el método de Newton y el método de Newton modificado para aproximar la raíz p igual a 1.36523001 de este polinomio con p sub 0 igual a 1.5. Y aquí hay una conclusión. Aquí vamos a ver una conclusión. Método modificado. Ah, pues el método modificado. No es el método mejorado, el método modificado. Ok, pero simplemente copiemos aquí la aplicación del método Newton y del modificado. No podría haberse alegrado, ¿verdad? Y decir, bueno, el método modificado es mejor que el método de Newton, pero lo que sucede es de que si el cero no tiene multiplicidad distinta a 1, yo básicamente no obtengo una ganancia en el nivel de convergencia. Entonces, más complicado, más complicado y converge a la misma tasa, a la misma velocidad, le voy a poner a la misma velocidad que el método de Newton. Si el cero es simple, muchos más cálculos, la misma velocidad de convergencia. Entonces, si, si, la, si el cero es simple, el método modificado de Newton es peor. Así que este es la conclusión, lo que hay que sacar de este tema del método modificado de Newton. Vaya, si el cero tiene multiplicidad mayor que 1, el método modificado de Newton me da convergencia cuadrática. Pero si el cero es simple, yo no tengo ninguna ventaja. De hecho, es peor porque yo tuve que hacer más cálculos para
aplicar el método. Aquí está el método de Newton convergió y el método modificado, los dos convergieron en peso 3. No tengo una ventaja. De hecho, es una desventaja porque tuve que hacer más cálculos. Así que esa es la enseñanza de esto, ¿no? Que si la multiplicidad es mayor que uno, ok, sí, modificado, pero si no, mejor ocupar el tradicional, el método de Newton que conocemos, porque el otro método va a ser más complicado, más cálculos y no nos va a dar mejores resultados. Ok, eso es básicamente lo de la clase de hoy. Aquí puse un par de problemas. Nos quedan unos minutos. Quizá podemos trabajar este. Pero antes quisiera saber si hay preguntas. Preguntas ahí con respecto a lo que hemos visto. Ok, logré terminar la sección 2.4. Justo para, antes de que nos vayamos a vacaciones, quizás lo de los problemas, ¿cuáles eran? Problemas 6 y 7. Aquí no es. Faltaban los problemas 7 y 8. 7 y 8. Bien, me los pueden enviar también durante estos días, ¿verdad? Eh, ya sea hoy, viernes, sábado, en formato PDF. Ya en vacaciones mejor no lo envíen porque voy a estar trabajando en otras cosas en vacaciones. Eh, de ahí, pues, si no lo han enviado, pues puede ser el martes en clase, porque el miércoles vamos a tener repaso, ¿verdad? Entonces, mejor me lo envían antes, se los reviso antes y el martes, el miércoles tenemos el repaso, ¿no? Porque mientras más personas hayan pendientes con los problemas, para el miércoles quizás más tiempo le podemos quitar al repaso, entonces lo mejor es de que me lo envíen antes, ¿verdad? Entonces sugiero que me lo envíen a más tardar el domingo, ¿no? Eh, de hecho, quizá la instrucción sería sí, que me lo envíen el domingo. Envíenmelo el domingo en PDF, se lo califico. Solo son dos problemas, ¿verdad? En este caso, 7 y 8. Y así, pues, ya está hecho esa parte y el miércoles nos vamos completamente para repaso. No sé si hay alguna pregunta. Esa instrucción ya la voy a poner en el grupo. Bueno, pues solo tenemos un problema más acá. Mostrar que para ningún k mayor que 1, la secuencia 10 a la menos n a la k no converge cuadráticamente. Bueno, para empezar, claramente P converge a cero. Lo siguiente es calcular límite cuando n tiende al infinito de valor absoluto de P sub n más 1 menos P sub n entre valor absoluto de P sub n menos P, aquí es P, al cuadrado. Siempre pongo aquí el cuadrado en rojo para enfatizar ese hecho, ¿verdad? Bueno, veamos P es igual a cero y esos números son positivos, entonces tendría 10 a la menos n más 1 a la k y aquí abajo 10 a la menos n a la k y eso sería, perdón, a la k y al cuadrado.
Pero este es 10 a la menos 2 por n a la k. Así es. Y esto entonces el límite cuando n tiende al infinito. A ver, vamos a ponerlo todo como ya ¿cómo se llama? Potencia común, menos n más uno a la k, menos, correcto, 2 por n a la k. Bueno, la función potencia es una función lineal, ¿verdad? Continua, una función continua. Entonces esto es 10 exponente menos, vamos a poner límite. La función potencia es una función continua, límite de, cuando n tiende al infinito de, mm, bueno, y el menos lo vamos a dejar aquí afuera, n más uno a la k, menos 2 por n a la k. Vamos a ver, ¿será que podemos calcular este límite con algo de facilidad? Yo, eh, vaya, esta parte vamos a trabajarla por aparte. Este es el límite cuando n tiende al infinito. Vamos a dividir, vamos a ver, dividir por n a la k. Vamos a ver cómo va esto. N a la k, factor de n más uno a la k, n más uno, perdón, al dividir por n a la k, entonces yo estaría dividiendo aquí adentro por n. Y eso me daría uno más uno entre n a la k menos 2. ¿Ok? Pero esto, cuando n tiende al infinito, como k es un número fijo, esto tiende a uno. Esto tendería entonces a menos uno. Entonces, ajá, esto tiende a uno cuando n tiende al infinito, porque k es fijo. Entonces todo esto tiende a menos uno cuando n tiende al infinito, y por lo tanto este límite sería, como eso tiene menos uno, ¿verdad? Pues si n tiene al infinito, k es mayor que uno, tiende a menos infinito. Entonces eso tiende a cero. Ah, pero por este menos tiende a infinito. O sea, 10 al infinito, por decirlo así, ¿verdad? Tiene infinito. ¿Qué significa entonces de que p sub de más uno menos p converge a cero más, perdón, no tan rápido como p sub n menos p al cuadrado? O sea, p sub n más uno menos p no converge, bueno, no converge a cero tan rápido como lo hace p sub n menos p al cuadrado. Por lo tanto, y esa es otra forma de ver, por lo tanto, no tengo convergencia cuadrática.
O sea, yo necesitaba que esto fuera un lambda. Necesitaba que esto fuera un lambda, que fuera 0.5, por ejemplo. Pero al calcular este límite vi que es infinito. Ya por definición no converge entonces cuadráticamente. Pero también otra forma de verlo es, vaya, como converge a infinito, entonces esto no converge a cero tan rápido como lo hace el denominador. Por lo tanto, no tengo convergencia cuadrática, alfa no es igual a 2, alfa es menor que 2. Habría que ver, se podría ver, yo creo que la convergencia es lineal o superlineal, no me acuerdo. El hecho que sea superlineal sucede que el límite cuando alfa pongo que es igual a 1 me da 0, pero si yo pongo cualquier 1 más beta, ese beta siempre el límite termina siendo infinito. Superlineal, pero no se logra hallar el alfa particularmente, sino que solo se sabe que alfa es mayor que 1. Entonces, perdón, tengo convergencia cuadrática y es la conclusión de ese problema. Bueno, entonces yo creo que con esto ya estamos bien. Hemos terminado la sección 2.4. Ya estamos listos la, eh, para el parcial de la siguiente, para después de vacaciones. No sé si hay alguna pregunta. Yo creo que no. Ok, entonces quedamos entonces pendientes para el domingo que me envíen los problemas 7 y 8 del laboratorio. Así el miércoles que vengamos de vacaciones será solamente repaso y el parcial pues lo tenemos ya en abril, el 6 de perdón, el 13 de abril. Bueno, nos quedamos hasta acá. Pasen buen provecho y buenas tardes.